Los cohetes V1 y V2, el arma secreta nazi que deslumbró a los aliados. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial y con las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles, la inventiva permitió crear nuevas armas que eludieran las prohibiciones de su fabricación. El Alto Estado Mayor germano desarrolló cohetes que no entraban en el capítulo de prohibiciones impuestas para convertirlos en un arma bélica que podría inclinar a su favor el peso del potencial militar frente al resto de las demás naciones de Europa. Así nacieron los primeros misiles balísticos teledirigidos en la historia, los primeros en realizar vuelos suborbitales, los temidos V1 y V2 nazis. Iniciamos este episodio número 44 de Crónicas de Ares, como siempre agradeciendo todo ese feedback positivo que hemos tenido con ustedes. También las observaciones, los reclamos, los debates son admitidos en esta cuenta, siempre con mucho respeto. Quiero enviar un especial saludo a la escucha Carolina Oyarzún, quien siempre nos comenta y disfruta cada uno de nuestros episodios. Vaya para Carolina un gran abrazo. Estamos hablando en este episodio de los cohetes V1 y V2, las bombas, los misiles, como usted quiera llamarle, V1 y V2. Y nos tenemos que remontar a finales de la Primera Guerra Mundial o todo lo que fue la Alemania de la post-Primera Guerra Mundial o la Alemania de entreguerras, que cuando justamente comenzó el rearme secreto tras las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, Alemania no vaciló en servirse de recurso humano y técnico que venía de la disuelta Asociación para el Desarrollo de la Astronáutica, que era justamente una agrupación que venía realizando pruebas con cohetes desde el año 1927 en las afueras de Berlín. Al disolverse esta sociedad, el gobierno alemán puso sus ojos en algunos miembros, los más destacados obviamente, de esta sociedad, y pusieron a su disposición el centro de Kummersdorf, que era dirigido por el general Walter Dornberger. El colaborador más eficiente de este general era el joven Werner von Braun, un aristócrata, antiguo miembro de la Asociación Astronáutica, que estaba dedicado justamente en su vida laboral astronáutica justamente a desarrollar estos cohetes. Sin embargo, con el desarrollo bélico de esta nueva Alemania, le tocó trabajar en estos cohetes, aunque no para utilizarlos como vehículos para viajar por el espacio interplanetario, como era su idea original, sino para las aplicaciones bélicas en las que ya se estaba interesando la Alemania nazi. Se trataba entonces de inventar, diseñar, construir nuevos tipos de armas, cuya existencia obviamente tenía que mantenerse en secreto por las prohibiciones del desarrollo de armas que había establecido el Tratado de Versalles. La idea era capacitar, dotar a las Fuerzas Armadas alemanas de una neta superioridad sobre los ejércitos enemigos cuando se iniciase la guerra. Y para ello deberían potenciarse al máximo todas las posibilidades que ofrecían los últimos descubrimientos tecnológicos en el campo en específico de los cohetes propulsados por combustibles líquidos, que justamente estaba diseñando y adelantando este joven Werner von Braun. Pronto se diseñaron los primeros planos para la construcción de un cohete de largo alcance que pudiera llevar su carga explosiva a más de 200 kilómetros de distancia, volando a velocidades superiores a las del sonido. Ya para 1935, Hitler había aprobado ese proyecto y decidió facilitarles a estos grupos todos los medios necesarios para llevar a cabo la realización en un lugar secreto que será escogido por el propio von Braun, convertido en el director técnico del proyecto. El lugar elegido fue una isla en el mar Báltico, Usedom, que estaba en la desembocadura del río Oder
estaba lo suficientemente apartada para poder realizar las pruebas a salvo de todas las miradas curiosas y donde se levantaran las instalaciones del ejército de Peenemünde, donde saldrían las principales armas secretas empleadas por las fuerzas alemanas. El centro de Peenemünde se encontraba sometido a la jurisdicción del Ministerio del Ejército alemán, quien era obviamente el principal interesado en el desarrollo de las nuevas armas, de los cohetes. Y sus cabecillas habían gestionado ante el Führer los presupuestos necesarios para su construcción. Sin embargo, los jefes de la Luftwaffe pensaban que este tipo de armas iban a ser utilizadas obviamente como elemento de combate aéreo y por eso debían ser adjudicadas a sus centros de investigación, a los centros de investigación de Göring, de la Luftwaffe, y exigían una participación en los procesos de fabricación y puesta a punto de las mismas. Para satisfacer estas demandas, el alto Estado Mayor alemán no dudó en concederle una parte de las instalaciones donde se iban a desarrollar las diversas armas secretas alemanas. De esta manera, Peenemünde quedó dividido en dos zonas. Peenemünde Este, donde Werner von Braun se ocuparía de la dirección de todos los proyectos sobre cohetes para el ejército, y Peenemünde Oeste, bajo las órdenes directas de Göring para Luftwaffe, donde se desarrollaría un prototipo de bomba volante impulsada por un pequeño pulso reactor que constituiría la primera novedad en el campo de las armas secretas alemanas. De esta forma nacía la famosa V1. Este aparato, ideado por el técnico aeronáutico Gerhard Fieseler, recibiría primeramente el nombre de Phi-103. Luego, más adelante, pasó a llamarse o a hacerse famoso bajo las siglas V1, que correspondía en este caso, a la frase Vergeltungswaffe-1 o arma de represalia-1. Este artefacto puede considerarse en esencia como un avión a reacción no tripulado. Su combustible estaba constituido por gasolina mezclada con aire, que se hacía detonar en una cámara de combustión mientras los gases, al escapar por la parte trasera del reactor, le proporcionaban el impulso necesario para el vuelo. El motor estaba situado encima del proyectil y tenía una boca para la admisión de aire en una rejilla del tipo persiana para regular la entrada del aire. El sistema de inyección del combustible, la cámara de combustión y la tobera tenían justamente en esa zona la reacción de los gases. En conjunto, el V1 tenía una longitud de 8,22 metros de largo, tenía 1,50 metros de diámetro en su parte más ancha. Tenía un peso de 2.170 kilos, de los cuales 900 eran exclusivamente de explosivos, es decir, llevaba casi 1 tonelada de explosivos cada bomba B1. Este explosivo tenía como base el nitrotolueno y el nitrato amónico, que se alojaban en la parte delantera del proyectil. Luego de esta carga explosiva venían los depósitos de combustible, 700 litros de carburante y un sistema de reacción por piloto automático en el que intervenían 3 giróscopos y un altímetro. Ese era justamente el mecanismo para hacerlo teledirigido. También tenía pequeñas alas, una envergadura aproximadamente de 5 metros, tenían las alas del V1. Para su lanzamiento se utilizaban rampas de 45 metros de largo, desde las que se catapultaban mediante una carga de pólvora, dirigiéndose hacia sus objetivos a una velocidad media de 600 kilómetros por hora o 650 kilómetros por hora. Viajaban a una altura de 2.000 metros. Disponía de una autonomía de 250 kilómetros su combustible, por lo que era un arma eficaz para bombardear todas las unidades inglesas u objetivos ingleses más próximas a la costa, es decir, la parte sur de Gran Bretaña. Sin embargo, eran fácilmente detectables por el radar. Recuerden que ya Gran Bretaña, cuando comenzó la batalla de Londres, ya Gran Bretaña había desarrollado radares. Estos proyectiles eran presa fácil para los pilotos de la Royal Air Force británica, quienes, aparte del fuego directo para derribar estos artefactos, utilizaban también una maniobra muy arriesgada pero eficiente que alteraba el rumbo de cada uno de estos cohetes, que era justamente acercar un ala de cada uno de los cazas de la Royal Air Force, tocar con el ala
la bomba volante y esta perdía justamente el impulso, el equilibrio y caía inmediatamente. La primera bomba V1, o proyectil o misil de este tipo, cayó el 14 de junio de 1944. Ya estábamos en los albores de la guerra, en Swampscombe, cerca de Gravesend, causando más pánico entre la población civil que daños materiales reales. Desde entonces hasta el final de la guerra no dejarían caer V1 sobre Londres. De las aproximadamente 8.000 bombas volantes que se lanzaron, los alemanes en este intervalo solamente 2.419 se contabilizaron como con objetivos alcanzados. Causaron la muerte de 6.184 personas y hirieron a 17.981. Otras 2.448 bombas B1 se lanzaron sobre la ciudad belga de Amberes. La serie de bombardeos sobre las ciudades inglesas mediante las B1 fueron más espectaculares que efectivos en daños materiales. Y si bien al principio levantaron grandes esperanzas entre los dirigentes nazis, convencidos de que tenían en sus manos el arma que les daría la victoria, pronto se dieron cuenta que se necesitaba algo más demoledor y eficaz para conseguir aplastar el poderío militar de los aliados. Entonces se volvieron de nuevo a Peenemünde pidiendo a los técnicos que allí trabajaban la que debía ser el arma definitiva, un cohete capaz de transportar más de 1 tonelada de explosivos sobre Londres y que pudiera escapar a los sistemas de detección y a los ataques de los cazas enemigos. Para lograrlo a tiempo había que acelerar al máximo los proyectos de Werner von Braun y su equipo de científicos, quienes ya en sus experiencias del centro de pruebas de Kummersdorf, los años inmediatamente anteriores a la guerra, habían trabajado con los que serían los predecesores del futuro V2, cohetes de la serie Aggregate 1 o A1 propulsados por alcohol y oxígenos líquidos. Los lanzamientos de prueba del nuevo modelo tuvieron lugar entre junio y octubre de 1942 y finalmente se consiguió que un cohete de 14.5 metros y 12 toneladas de peso, lanzado desde la costa de Pomerania, alcanzase una altitud de 80 kilómetros y cayera a 191 kilómetros de distancia. Este proyectil cohete era una realidad y el gobierno alemán, que hasta entonces había estado de espaldas a todas estas experiencias, mostró súbitamente un enorme interés por estas mismas armas, apremiados por los avatares de la guerra, que habían cambiado mucho desde los meteóricos éxitos iniciales, es decir, desde ya sobre finales de la guerra. El que iba a llamarse V2 pesaba 12 toneladas y media en el momento del despegue, de las que un 70% lo constituía el combustible compuesto por 3.750 kilogramos de alcohol etílico y 4.970 de oxígeno en estado líquido. Al contrario de lo que pasaba con la B1, la B2 era prácticamente invulnerable, pues alcanzaban velocidades supersónicas y eran imposible interceptarlas con los cazas de motor o derribarlas con la artillería antiaérea. Además, podían ser disparadas desde rampas móviles, por lo que la localización de las bases donde iban a ser lanzadas resultaba bastante problemática y dificultoso, más allá de todo el camuflaje con que se protegía justamente estas rampas. Su lanzamiento se efectuaba en sentido vertical, no como las B1 que se lanzaban en unas rampas con un ángulo. En este caso no. El lanzamiento era vertical para irse luego inclinando hasta alcanzar un ángulo de unos 45 grados. Y una vez agotado el combustible, seguía una trayectoria parabólica hasta alcanzar los 100 kilómetros de altitud y se dirigía a su blanco, situado a más de 300 kilómetros de distancia, a una velocidad de 5.600 kilómetros por hora. Resulta evidente lo difícil, la nula capacidad defensiva ante semejante ingenio, ya que por la altura y la velocidad a que se desplazaba, era prácticamente imposible localizar por el radar de esa época. La primera B2 cayó sobre Chiswick, cerca de Londres, el 8 de septiembre de 1944, sin que sus habitantes se pudieran apercibir de lo que se les venía encima, hasta sentir obviamente el estruendo de la explosión, que sería seguido del terrible estrépito producido
al atravesar este aparato, la barrera del sonido, y que sería escuchado en la ciudad unos segundos después del impacto. De estas armas cayeron más de 2.000 sobre Inglaterra entre la fecha citada anteriormente, 8 de septiembre de 1944, y el 27 de marzo de 1945, en que cayó la última sobre Orpington, en Kent. El total de víctimas producidas por los B-2 fueron de 2.754 muertos y 6.523 heridos. También se utilizaron las B-2 contra la ciudad de Amberes y contra las fuerzas aliadas en la zona de Aquisgrán. Si bien los daños causados por esta nueva arma fueron obviamente bastante más cuantiosos que su predecesora B-1, no fueron suficientes para cambiar el curso de la guerra, ya que había tomado un giro decisivo hacia la victoria aliada justamente cuando se comenzó a utilizar la B-2. La B-2 actuaría principalmente como un arma psicológica, manteniendo la moral de las fuerzas alemanas durante algún tiempo todavía, sobre todo porque infundían muchísimo miedo. Pero su función decisiva en los campos de batalla no había llegado. Era un arma prematura que necesitaba todavía de unos cuantos años más de perfeccionamiento para convertirse en un misil teledirigido intercontinental que amenazara como una pesadilla la paz en aquellos tiempos y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque esas armas terroríficas construidas por mano de obra, sobre todo esclava, no tuvieron un mayor impacto en el desenlace de la guerra, sí poseían un potencial para cambiar el mundo. El británico John Beckley, ex jefe de ingeniería del Museo de Ciencias de Londres, dijo que hubo una batalla indecorosa para apropiarse de la tecnología de los misiles B-2 justamente cuando cayó la Alemania nazi en el final de la Segunda Guerra Mundial. En eso andaban los estadounidenses, los rusos, los franceses y también los británicos. El líder del programa de armas creado por Hitler como venganza por los bombardeos a las ciudades alemanas, el señor Werner von Braun, se rindió a las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 y fue llevado en secreto a Estados Unidos. Luego se convertiría en una de las, de los genios de la NASA, los que llegaron por primera vez a la Luna. En el mismo mes, en mayo de 1945, los rusos se apoderaron de las instalaciones de investigación y pruebas de von Braun en Peenemünde, en la costa del mar Báltico. Y ahí, los aliados comenzaron a robar o apropiarse de esa tecnología de los cohetes que luego les serviría para desarrollar los misiles balísticos intercontinentales. Esta es la historia del B-1 y el B-2, la arma secreta de los nazis. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.